Estuve casada con Eduardo durante 5 años, y nunca imaginé que terminaríamos de esta manera. Frente a la entrada del hospital, Eduardo ayudó con cuidado a una joven hermosa a bajar los escalones. Yo estaba parada no muy lejos, y nuestras miradas se cruzaron sin querer. En sus ojos había una ternura familiar. Él desvió la mirada, mostrando un atisbo de confusión, girando rígidamente sin atreverse a mirarme de frente. La mujer a su lado, con un vientre ya abultado, también me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Después de asegurarse de que ella subiera al auto de manera segura y darle algunas indicaciones, Eduardo finalmente caminó hacia mí. Sus pasos eran firmes, tranquilos, sin rastro de la sorpresa que había mostrado al verme antes. Tomó mis manos frías y las envolvió suavemente entre las suyas. ¿Qué haces en el hospital? ¿Te sientes mal? Su voz estaba llena de preocupación mientras extendía la mano para tocar mi frente. Me aparté. ¿Quién es ella? Eduardo no respondió. En su lugar, me atrajo hacia su abrazo y me consoló con dulzura. No es alguien importante. Volvamos a casa y te lo explicaré, ¿de acuerdo? Su voz cálida hizo que mis lágrimas cayeran. Levanté la cabeza con terquedad, buscando una respuesta. Solo necesitaba que él dijera algo, y yo lo creería. Eduardo suspiró suavemente y secó mis lágrimas con delicadeza. El bebé es mío. Mis lágrimas se congelaron en mi rostro, y olvidé cómo respirar. Mis labios estaban tan apretados que sangraban. Me aparté de sus brazos y retrocedí varios pasos. En ese momento, finalmente vi una verdadera expresión de ira en su rostro. Me sujetó de nuevo con fuerza, sus ojos reflejaban un profundo dolor. «Cara, puedes culparme, pero no te hagas daño a ti misma». No entendía por qué había hecho algo así, pero aún tenía el descaro de pararse frente a mí y fingir que me amaba. Mientras nos enfrentábamos en un silencio tenso, la mujer en el auto bajó. «Sube al coche». La voz de Eduardo era fría, carente de cualquier emoción. Ella lo miró con timidez, pero no se movió. Sus ojos reflejaban una determinación inesperada. «Señorita Cara, entre Eduardo y yo no es lo que usted piensa. Este bebé fue un accidente». Después de decir eso, sonrió con amargura. Si pudiera elegir, lo querría menos que nadie. Mi vista se nubló, y ya no pude distinguir la expresión en el rostro de Eduardo. Pero lo conocía demasiado bien, así que pude sentir cómo su frialdad inicial empezaba a disiparse. «Basta, no digas más». Los celos, el rencor y un sinfín de emociones explotaron dentro de mí, haciéndome gritar. La mujer se sobresaltó, tambaleándose, a punto de caer. Eduardo la sostuvo rápidamente, rodeándola con sus brazos. Me quedé mirando la escena, y un pensamiento repentino cruzó mi mente. Corrí hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de tocar su vientre abultado, una fuerza poderosa me empujó lejos. Caí al suelo y miré mis manos raspadas, soltando una risa amarga. Eduardo se quedó helado, mirando su propia mano extendida con incredulidad. Ese día, dejó atrás a la mujer embarazada de 6 meses y me llevó a casa. Pero yo sabía que entre él y yo ya no había futuro. Cuando llegamos a casa, Eduardo dio una explicación. Me senté en la cama durante mucho tiempo, sin moverme. Mientras tanto, él estaba en el balcón de mi habitación, fumando cigarrillo tras cigarrillo durante toda la noche. Sabía que estaba destruyéndose a sí mismo para ablandarme. Conmigo, él siempre sabía cómo atacar mis puntos más débiles. El cielo empezó a clarear. Eduardo se giró y entró en la habitación, acercándose a mí. «Tienes hambre, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? Yo lo haré». Mi voz estaba ronca cuando pronuncié su nombre. «Eduardo, tenemos que hablar». Sus pasos se detuvieron. Pasó mucho tiempo antes de que siquiera intentara girarse. Sabía que entendía mi carácter. Esto no podía ser ignorado. No importaba si esa noche había bebido demasiado, si solo había sido un error inconsciente con aquella mujer. No podía perdonarlo. Por eso, Eduardo me lo ocultó. Pero nadie imaginó que esa mujer desconocida, a quien solo había visto una vez, quedaría embarazada. Debido a su delicado estado de salud, no podía abortar. Y así fue como terminamos en esta situación. Finalmente, Eduardo se marchó, incapaz de enfrentar lo que estaba a punto de decir. Sabía que me amaba. De lo contrario, no habríamos estado juntos tantos años.
Si no me amara, no me habría consentido tanto hasta convertirme en alguien que lloraba y se enfadaba fácilmente por las cosas más pequeñas. Durante la semana siguiente, el Eduardo no volvió. Pero cada día, pedí a la empleada que preguntara por mí. Ella me aconsejó: «Señorita, he trabajado aquí durante muchos años y nunca he visto una pareja que se ame tanto como ustedes dos. Si hay un problema, deberían hablarlo abiertamente. Últimamente, el señor ha adelgazado mucho». La empleada, que había trabajado en mi casa durante tantos años, nunca había visto a Eduardo y a mí discutir, ni siquiera una vez. Incluso su madre, quien al principio no aprobaba nuestra relación, finalmente me aceptó como su nuera al ver lo felices que éramos juntos. El teléfono sonó. Era Eduardo. Pero cuando respondí, la voz que escuché no era la suya. «Cara, Eduardo ha bebido demasiado. ¿Podrías venir a buscarlo?» «No me importa lo que haga». Colgué, pero en lugar de sentirme aliviada, sentí un peso en el pecho. La imagen de Eduardo dándose la vuelta y marchándose seguía apareciendo en mi mente. Su espalda se veía solitaria, incluso derrotada. Al final, no pude ignorarlo. Después de una lucha interna, tomé las llaves del coche y salí de casa. La puerta de la habitación privada estaba entreabierta. Me quedé afuera sin entrar. Eduardo había bebido demasiado. Estaba desplomado en el sofá, con los brazos y las piernas flácidos, sin ningún rastro de su imagen habitual. Frente a él, estaba Dionisa. Sus amigos parecían incómodos. «Cara, su esposa no quiso venir. Eduardo tampoco quiere irse, así que decidimos llamarte». Dionisa sonrió levemente y extendió la mano para sostener el brazo de Eduardo. Pero él la apartó de repente. Un grito sorprendido resonó en la habitación, sacándolo de su embriaguez. Miró a la mujer frente a él y sonrió, pero su sonrisa era más triste que las lágrimas. «Dionisa, todo es por tu culpa. Por ti. Cara ya no me quiere». Eduardo repetía esas palabras una y otra vez, mientras buscaba otra botella de licor. Todos intentaron detenerlo, pero nadie pudo. Tomó la botella y bebió grandes tragos sin dudarlo. De repente, Dionisa le arrebató la botella de las manos y la arrojó al suelo. El cristal se rompió en pedazos. Toda la habitación quedó en silencio. Incluso Eduardo, que estaba completamente fuera de sí, se quedó atónito mirándola. «Eduardo, si sigues haciendo escándalos, asustarás a nuestro hijo. Levántate. Estoy cansada, llévame a casa». El hombre que podía dominar toda la ciudad nunca había dejado que nadie le diera órdenes, excepto yo. Todos pensaban que se enfadaría. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Pero en medio de la tensión sofocante, Eduardo no dijo nada. En silencio, se levantó, tomó su chaqueta y la siguió lentamente. Juntos, se marcharon. Me escondí tras la pared, observando cómo se alejaban. De repente, me reí, pero en mi risa había algo amargo. Conduje detrás del taxi que los llevaba, hasta que se detuvieron frente a un lujoso complejo de apartamentos. Con mis propios ojos, vi a Eduardo bajar del coche y entrar con ella en el edificio. En el piso más alto, una ventana se iluminó. Permanecí en el coche toda la noche, esperando. Pero él no salió. A las 7 de la mañana, con una bolsa de desayuno en la mano, volvió a entrar en el edificio. Observé en silencio su silueta familiar. Luego giré el volante y me alejé, sola. Llamé a Eduardo para que volviera, pero no mencioné el divorcio. Al ver al hombre visiblemente más delgado, desvié rápidamente la mirada. «Anoche no fui a recogerte. ¿Dónde dormiste?» Los dedos de Eduardo temblaron ligeramente. Tardó unos segundos en responder. «Dormí en la oficina». No sabía exactamente qué sentía en ese momento. No era un dolor desgarrador, pero lo que más podía sentir era decepción. ¿Desde cuándo Eduardo comenzó a mentirme? El hombre que una vez prometió ser siempre sincero conmigo, ahora también había cambiado. No lo confronté, porque para mí, eso ya no tenía sentido. ¿Cuánto tiempo lleva embarazada? Eduardo guardó silencio por unos segundos, como si le doliera decir la verdad. Casi 7 meses. Después de hablar, se arrodilló ante mí y enterró su rostro en mi regazo. Sus lágrimas empaparon mi vestido. «Cara, me equivoqué. No me dejes». En mi memoria, Eduardo nunca había llorado. Pero ahora, estaba llorando desesperadamente.
Verlo así también me dolió. Pero sabía que no podía ceder. Organiza un encuentro. Quiero verla al menos una vez. Nos encontramos en la casa de Dionisa. Edwardo esperó afuera. Dionisa acarició suavemente su vientre, con los ojos llenos de esperanza por el bebé. Aquella noche, la habitación estaba completamente oscura. Tenía mucho miedo. Pero a la mañana siguiente, cuando vi a Edwardo a mi lado, por un momento, me sentí afortunada. Después de decir eso, sonrió. Levantó la vista hacia mí, manteniendo su expresión tierna y hermosa. «Cara, ahora que mi hijo y el de Edwardo están a punto de nacer, ¿por qué no nos dejas estar juntos?» Sin la presencia de Edwardo, la mujer frente a mí parecía ser otra persona. En realidad, no estaba sorprendida. Porque aquella noche, cuando fui a buscar a Edwardo, vi a Dionisa asomándose detrás de la puerta. Sabía que me había visto. Dionisa se levantó lentamente y abrió la puerta cerrada de la habitación. Dentro, había una acogedora habitación infantil. Todo aquí lo eligió Edwardo con sus propias manos. Él mismo decoró esta habitación. No es que no le importe este bebé. Intenté mantener la calma ante las palabras de Dionisa sobre el vínculo entre Edwardo y el niño. Pero al final, esas palabras lograron enfurecerme. Así que Edwardo también esperaba a este bebé. No es que no le importara. Sentí que toda mi fuerza se agotaba. Apoyé una mano sobre la mesa y, sin querer, derribé un vaso de agua. El sonido del vidrio rompiéndose resonó con claridad, como si algo dentro de mí también se estuviera rompiendo. Al escuchar el ruido, Edwardo entró corriendo. Vio que yo tambaleaba, mientras Dionisa estaba en el suelo, gimiendo de dolor. Ese día, nunca lo olvidaré. Por primera vez, Edwardo no me eligió a mí. Dionisa me miró con una sonrisa victoriosa, como si ya hubiera ganado. Cuando pasó junto a mí, Edwardo dudó por un instante. Pero al final, me dejó atrás y la llevó al hospital. Antes de irse, ni siquiera me miró una sola vez. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo, aceptando poco a poco la realidad de que me había abandonado. En silencio, los seguí hasta el hospital. Cuando llegamos, los padres de Edwardo ya estaban allí. Resultó que yo era la única que no sabía nada. Ellos ya lo sabían desde hace tiempo. Tan pronto como me vio, la madre de Edwardo me dio una bofetada fuerte. «Si algo le pasa a mi nieto, ¿crees que te lo perdonaré?» Edwardo inmediatamente se interpuso entre nosotras y me apartó detrás de él. Al ver esto, su madre se enfureció aún más. «Edwardo, puedes consentirla todo lo que quieras, pero ahora está tratando de hacerle daño a tu hijo». Edwardo sonrió con amargura y resignación. «¿Y qué? Si se pierde, se pierde. Si no fuera porque la familia Smith insistió en conservar a este bebé, Cara no habría tenido que sufrir tanto». Nadie sabía que, al ver caer a Dionisa, la primera reacción de Edwardo fue alivio. En el fondo, lamentaba la existencia de ese hijo no deseado. El médico salió de la habitación y anunció que el bebé estaba a salvo. Los padres de Edwardo corrieron al interior, preocupados por Dionisa. Pero sus ojos nunca dejaron de seguir a Edwardo, como si estuviera esperando su atención. Se atrevió a tenderme una trampa. ¿Cómo podría permitirle salirse con la suya? Dejé intencionadamente la marca roja de la bofetada en mi rostro para que Edwardo sintiera lástima por mí y suavemente dije: «No quiero estar aquí». Así que él se fue conmigo. Antes de irme, volví la vista hacia Dionisa, que yacía en la cama del hospital, y sonreí levemente. Al menos, por ahora, Edwardo todavía estaba de mi lado. Aunque, siendo sincera, ya no me importaba. Los días siguientes, mientras Edwardo pensaba que había aceptado al bebé, yo preparaba en secreto mi partida. Recogí todas mis pertenencias y tenía listo el acuerdo de divorcio. Solo estaba esperando el día para irme. Sí, me iré el día en que Dionisa dé a luz. ¿No es eso lo que ella quería? ¿Una familia de 3 personas? Entonces, la ayudaré a conseguirlo. Últimamente, mi vientre siempre se ha sentido incómodo y con una molestia constante. Ese día, fui al hospital para hacerme un chequeo, sin imaginar que me encontraría con ellos. Tuve que volver a registrarme y hacerme los exámenes. En el momento en que sostuve los resultados en mis manos, solté una risa, pero las lágrimas comenzaron a caer. Edwardo y yo habíamos estado esperando un hijo durante 5 años, pero nunca lo conseguimos.
Y ahora, este bebé apareció en el momento menos oportuno. Sosteniendo el certificado de embarazo en mis manos, caminé aturdida por el pasillo del hospital, sin saber cómo enfrentar la pequeña vida que crecía dentro de mí. Sabía que debía deshacerme de este bebé, pero no podía hacerlo. Tomar esta decisión era incluso más difícil que dejar a Eduardo. Hasta que levanté la mirada. Con un solo vistazo, vi a Eduardo ayudando a Dionisa a salir del consultorio después de su chequeo de embarazo. En estos días, nunca mencionamos el asunto de Dionisa. Él pensó que mi silencio significaba aceptación. Eduardo, nuestro bebé está muy sano. Estoy tan feliz. La voz de Dionisa estaba llena de felicidad. Eduardo no mostró muchas emociones, pero en sus ojos había un ligero destello de ternura, y la ligera curva en la comisura de sus labios delataba su estado de ánimo relajado. Sí, has cuidado muy bien del bebé. Mientras hablaban de su hijo, ninguno de los dos notó que me había detenido justo frente a ellos. En el momento en que me vio, Eduardo soltó rápidamente a Dionisa, aumentando la distancia entre ellos. Después de un breve silencio, fui yo quien habló primero. ¡Qué coincidencia! Entonces sigan con lo suyo, yo me voy. Eduardo, nervioso, tomó mi mano, sin querer dejarme ir. Cara, escúchame, déjame explicarte. Tranquilamente aparté su mano, sin mostrar el menor indicio de enojo. No estoy enojada, este niño es tu responsabilidad, lo entiendo. Apenas terminé de hablar, los ojos de Dionisa se iluminaron de inmediato. Cara, ¿de verdad aceptas que el bebé se quede? Desde la última vez que rompimos toda apariencia de cortesía, ya no tenía intención de ser amable con ella. Tu hijo nacerá en solo unos días. ¿De qué serviría que yo aceptara o no? El rostro de Dionisa palideció de inmediato. Su voz temblaba con una mezcla de indignación y tristeza. Yo también fui obligada a esto. Pero ahora, decir esas palabras ya no tenía sentido. Sin dejar que Eduardo me siguiera, me giré y volví al consultorio. Hace un momento, alguien ya había tomado una decisión por mí. El día que Dionisa dio a luz, a las 4 de la mañana, Eduardo fue llamado. Antes de irse, se acercó a mi oído y me dijo en voz baja: Cara, cuando nazca este niño, volveremos a ser como antes, ¿de acuerdo? Él sabía que yo no estaba dormida. También sabía que entre nosotros ya había un niño extraño interponiéndose, y que nunca podríamos volver a ser como antes. Cerré los ojos con fuerza y no respondí. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, de repente lo llamé. ¿Con terquedad?, pregunté. Eduardo, entre ese niño y yo, ¿a quién eliges? Al ver la expresión atónita y la incomodidad en su rostro, sacudí la cabeza ligeramente y lo insté a irse. Cuando me vio acostarme de nuevo, dijo suavemente: Cuando regrese, lo resolveré todo. Pero yo ya no necesitaba que él resolviera nada. Yo misma lo haría. Después de que se fue, saqué un acuerdo de divorcio y una memoria USB, y los coloqué en la mesita de noche. Sin una palabra de despedida, me fui de la casa que alguna vez valoré más que nada. Aún faltaban 2 días para mi vuelo, así que decidí volver a mi pueblo natal. Desde que me casé con Eduardo, nunca había regresado a ese lugar. La vieja casa de una sola planta había sido reconstruida en una casa de 2 pisos, destacándose entre las demás viviendas del área. Alguien con vista aguda me reconoció y señaló mientras gritaba: La hija mayor de la familia López, la que se casó con un rico, ha regresado. En menos de un minuto, estaba rodeada de gente. Mis padres también salieron de la casa. Cuando vieron que regresé con las manos vacías, la sonrisa en sus rostros se congeló de inmediato. Fingieron estar felices de recibirme, pero tan pronto como cerraron la puerta, mi madre me pellizcó con fuerza en la cintura. Niña ingrata, ¿cómo puedes volver sin traer regalos? ¡Qué desperdicio haberte criado todos estos años! Respondí con indiferencia. Me he divorciado. A partir de ahora, Eduardo no enviará más dinero para ustedes. Fue como si una catástrofe hubiera caído sobre la familia, y sus rostros cambiaron drásticamente. Míralos, esta es mi familia. Gente que solo sabía exprimirme, vendiéndome como si fuera una mercancía. Cuando supieron que me había ido sin llevarme un solo centavo de la familia Smith, no dudaron en echarme de la casa. De pie frente a la puerta cerrada, no sentí dolor. Ante esta gente, en realidad tenía que agradecerle a Eduardo.
Él fue quien me protegió del viento y la lluvia, quien me dio 5 años de paz. Pero ahora que nos hemos separado, no quiero que sigan aferrándose a su vida. Después de resolver este problema, me subí al avión sin ningún apego. Me fui sola de la ciudad en la que había vivido tantos años. Dionisa dio a luz a un niño que pesaba 8 libras. Eduardo ya tenía un hijo. Mientras tanto, yo estaba sentada en un avión, sumida en mis recuerdos. Recordé los días en que Eduardo y yo acabábamos de empezar nuestra relación. En aquel entonces, mi familia me dijo que mi abuelo estaba enfermo y necesitaba dinero para comprar medicinas. Dijeron que no tenían dinero y que, si yo no enviaba nada, no lo tratarían. En ese momento, les envié todos mis ahorros, sin quedarme ni un solo centavo para comer. Durante un mes entero, hasta que recibí mi salario, solo pude sobrevivir a base de fideos instantáneos. Después, Eduardo descubrió la situación. Él era alguien que nació con una cuchara de plata en la boca, que nunca había experimentado la falta de dinero. En ese momento, sus ojos se pusieron rojos y su voz se volvió ronca cuando me preguntó: ¿por qué no me lo dijiste? Sin esperar mi respuesta, me abrazó con fuerza, con su voz llena de ternura y dolor. No lo olvides, me tienes a mí. Ese día, por primera vez en mis más de 20 años de vida, conocí a alguien en quien podía apoyarme. Durante nuestros 5 años de matrimonio, Eduardo nunca rompió una promesa. Desde la muerte de mi abuelo, los parientes caóticos de mi familia fueron bloqueados por él y nunca más pudieron molestarme. Si alguien me preguntara si Eduardo fue bueno conmigo, mi respuesta sería: muy bueno. Al menos antes de la aparición de Dionisa, siempre fue un esposo increíble. Pero en esta vida, el amor por sí solo no es suficiente para mantenerse juntos hasta el final. Incluso si esta vez no me hubiera ido, ese niño siempre sería una espina en mi corazón. Una espina clavada en el corazón por demasiado tiempo, al final se pudre, convirtiéndose en una herida que nunca sana. Quería conservar los recuerdos más hermosos de nosotros, detenerme aquí. Detenerme en el momento en que aún nos amábamos. Cuando el avión aterrizó, levanté la cabeza y miré el vasto cielo azul. A partir de ahora, entre él y yo, un cielo infinito, un océano inmenso. Cada uno por su lado, viviendo en paz. En el momento en que el niño nació, Eduardo sintió un instante de felicidad. Era el hijo que había esperado, su propia sangre, su hijo. Por eso, en ese fugaz momento de alegría, se quedó una noche en el hospital con Dionisa, como si fuera un acto de caridad. Esa noche, no volvió a casa. Quería arreglarlo todo para madre e hijo, para no tener que volver a relacionarse con ellos nunca más. Pensó que, una vez que todo estuviera resuelto, él y Cara podrían volver a ser como antes. Pero Cara no lo esperó. Ella desapareció sin dejar rastro. Cuando la ama de llaves llegó al hospital a buscarlo, Eduardo estaba sosteniendo a su hijo con cuidado. Al escuchar la noticia de su partida, no se levantó inmediatamente para ir tras ella. Simplemente cerró los ojos en silencio. Porque sabía que, esta vez, Cara no lo perdonaría. El acuerdo de divorcio sobre la mesita de noche, Eduardo no lo firmó. Aquel USB, ya lo había visto. Ambas cosas juntas parecían burlarse de su estupidez del pasado. En el USB, la última parte era un vídeo que Cara había grabado para él. Cuando terminó de verlo, Eduardo rompió a llorar. Sabía que se había equivocado. Equivocado de una manera irremediable. Resultó que Cara lo había sabido todo. Eduardo, después de tantos años de matrimonio sin darle un hijo a la familia Smith, la culpa es mía. Sé cuánto has querido tener un hijo propio. Pero, sin importar la razón por la que decidiste mantener a este niño, ya no importa. Terminemos esto en paz. Cara lo había entendido todo. Sabía que él había tomado una decisión. Quería quedarse con el niño. Para alguien que siempre ponía su propia voluntad en primer lugar como Eduardo, solo aquellos que realmente le importaban merecían su atención. Los demás no significaban nada. Si él no hubiera querido, ese niño jamás habría nacido. Fue su consentimiento implícito lo que permitió que sus padres cuidaran el embarazo de Dionisa hasta el parto. Fue su felicidad secreta la que le dio a Dionisa la oportunidad de clavar un puñal en el corazón de la persona que él más amaba. Eduardo quiso tenerlo todo, pero al final, perdió a la persona más importante de su vida. Eduardo, tu hijo ha nacido,
¿Ahora qué más quieres hacer? Su madre estaba furiosa al verlo intentar entregar al recién nacido a otra familia. Él respondió fríamente: si no está este niño, Kara me perdonará. Ahora lo tenía claro, ni siquiera por un segundo quería conservar a ese niño. Ya había encontrado una familia adoptiva, y con un poco de dinero extra, el niño no sufriría carencias. Al ver la determinación de su hijo, su madre rompió en llanto y suplicó: Eduardo, es tu hijo. ¿Realmente tienes el corazón para abandonarlo? Yo sé que te duele que Kara se haya divorciado de ti, pero hagas lo que hagas, ella no volverá. Eduardo tembló ligeramente, tragándose la amargura en su corazón. Con firmeza, tomó en brazos al bebé de apenas un mes y salió de casa. Aquello desató un gran escándalo en la alta sociedad. Durante mucho tiempo, la gente no dejó de hablar de ello. Algunos decían que Eduardo era demasiado cruel. Otros decían que estaba demasiado enamorado. De cualquier manera, la familia Smith se convirtió en la burla de todos. 6 meses después, Eduardo finalmente consiguió la dirección de Kara. Pero justo cuando estaba a punto de ir a buscarla, su prima Consuela lo detuvo. Su prima, quien también había sido la mentora de Kara en la universidad y la había cuidado durante su estancia en el extranjero. Eduardo, no vayas. Kara ya lo dijo, si apareces, se irá de nuevo. Todos sabemos cuánto la quisiste. Entonces, ¿por qué, en esto, fuiste tan ciego? Frente a las palabras de su prima, Eduardo no pudo responder. El tiempo no le dio una segunda oportunidad. Después de un largo silencio, murmuró: ¿Cómo está ella? Está muy bien. Come bien, duerme bien, incluso ha engordado un poco. Eduardo esbozó una amarga sonrisa, su rostro demacrado revelando un mentón afilado. Eso es bueno. Cuídala por mí. Después de colgar, la felicidad de haberla encontrado se expandió lentamente en su pecho. En la oscuridad de su casa vacía, soltó una carcajada. La había encontrado. ¡Qué alivio! En otro lugar, Consuela dejó caer el teléfono con frustración y soltó algunas maldiciones. Me reí y la miré, todavía sin calmarse. Con suavidad, le aconsejé: si yo ni siquiera le doy importancia, ¿por qué te enfadas tú? No es lo mismo. Antes, tú y Eduardo se amaban tanto. ¿Cómo pudieron terminar así? Todos los que sabían que Eduardo y yo habíamos terminado lo lamentaban. Pero cuando el destino llega a su fin, no importa cuánto lo intentes, ya no hay camino por recorrer. Consuela era mi mejor amiga, y solo ella se atrevía a hacerme esas preguntas. Me miró fijamente el vientre con una expresión llena de dudas. Kara, ¿y el bebé? ¿No piensas decirle a Eduardo? Lentamente coloqué mi mano sobre mi abdomen, con una mirada llena de ternura y amor. Este hijo, al final, no lo dejé ir. En el último momento, me arrepentí. Ya no tenía familia, ni tampoco a Eduardo. No quería pasar el resto de mi vida completamente sola. Esta niña no tiene padre, solo madre. Un mes después, di a luz a una niña, la vida que más atesoro en este mundo. Trabajando y criando a mi hija, mi vida transcurría en paz y felicidad. En el pasado, había invertido en la empresa de Consuela con mis habilidades técnicas, y ahora la empresa prosperaba. Tenía suficiente capacidad para darle a mi hija una vida plena. Sin darme cuenta, ya tenía 5 años. Eduardo, por miedo a las amenazas de Consuela, no se atrevió a buscarme. Sin embargo, cada mes le pedía a Consuela que averiguara cómo estaba. Consuela me preguntó si quería que él supiera la verdad. Yo asentí. Excepto por la existencia de mi hija, todo lo demás podía decirse. Por asuntos laborales, la empresa de Consuela necesitaba trasladar su sede de regreso al país. Esta vez, regresó para casarse. Por supuesto, yo también tenía que ir para asistir a su boda. Mi hija tenía un desarrollo un poco más lento que los niños de su edad. Su figura era menuda y no se parecía en nada a Eduardo. Además, él ya tenía un hijo varón. Para él, probablemente esta niña no significaría nada. El día que regresamos, debido a un imprevisto en el trabajo, Consuela le pidió a su prometido que nos llevara a mi hija y a mí primero. Cuando el avión aterrizó, Eduardo ya estaba esperándonos afuera. Debido a que Consuela solía venir a mi casa a comer con frecuencia, su prometido era bastante cercano a nosotras. Él tomó la mano de mi hija,
lo que hizo que Eduardo malinterpretara la situación. El dolor en su pecho se intensificó hasta el punto de que casi no podía respirar. Cuando nos vio acercarnos, tuvo que hacer un gran esfuerzo para pronunciar unas pocas palabras. ¿Has regresado? Respondí con un simple sí, con tono indiferente, sin agregar nada más. El tiempo lo había desgastado todo. Los amores y odios del pasado ahora eran solo recuerdos lejanos. En el momento en que vi a Eduardo, me di cuenta de algo. Realmente había salido del pasado. Al salir del aeropuerto, él se ofreció a llevarme a casa. El prometido de Consuela pareció darse cuenta del malentendido, pero no se apresuró a aclararlo. En cambio, sonrió y rechazó con cortesía. No hay necesidad, ya tenemos coche. Mientras el vehículo se alejaba, yo estaba sentada en el asiento trasero sin mirar atrás. Pero a través del espejo retrovisor, aún pude ver a Eduardo de pie allí, sin apartar la vista de nuestro coche. Mi hija me tomó de la mano y, con curiosidad, preguntó: «Mamá, ¿quién es ese señor?» Parecía que iba a llorar. ¿Los adultos también lloran? Le acaricié suavemente el cabello y miré tranquilamente hacia adelante. «Es un amigo de mamá». Tal vez el viento le entró en los ojos. Poco después, Consuela me llamó para decirme que Eduardo le había preguntado por mi hija. Siguiendo el plan que habíamos acordado, Consuela le dijo que era mi hija adoptiva. Y Eduardo lo creyó. Eduardo regresó al país unos días después que yo y, apenas llegó, se ocupó de los preparativos de su boda. La mayor parte del trabajo en la empresa quedó a mi cargo. Después de pasar unos días llevando a mi hija de paseo, volví a sumergirme en la rutina laboral. No sé cómo Eduardo consiguió mi dirección, pero estos últimos días su coche ha estado estacionado frente a mi casa toda la noche. Sin embargo, fingí no verlo y no me importó. Era alguien casi desconocido, alguien que ya no tenía ninguna influencia en mi vida. El día de la boda de Consuela, llevé a mi hija a la boda y, para mi sorpresa, me encontré con Eduardo y sus padres. Consuela era prima de Eduardo y, en esta alta sociedad, muchas personas me conocían. Al verme llegar con una niña, comenzaron los murmullos. Eduardo, intencionadamente, se paró frente a mí, bloqueando las miradas inquisitivas y, al mismo tiempo, impidiendo la expresión de odio de su madre. Aquellos que no simpatizaban con su madre no perdieron la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos. Alguien preguntó en voz alta: «Cara, ¿acaso esta niña es hija de la familia Smith? La madre de Eduardo tiene ahora un nieto varón y también una nieta. ¡Qué bendición del cielo!». No me importaba lo que dijeran de mí, pero si se trataba de mi hija, no lo iba a permitir. Miré a la mujer que acababa de hablar, una persona apenas un año más joven que la madre de Eduardo, pero con el rostro lleno de arrugas, y respondí con una sonrisa: «La que realmente tiene suerte es usted. ¿No acaba de reunirse con su séptimo hijo, el que fue adoptado? Vaya, qué descendencia tan numerosa». El hijo ilegítimo de su esposo había sido acogido recientemente en la familia y tenía apenas 10 años. El rostro de la mujer se tensó al instante y no pudo decir nada más. Después de ese incidente, empecé a preocuparme por la posibilidad de que reconocieran a mi hija. Durante toda la recepción, me aseguré de mantenerla fuera del campo de visión de la familia Smith, evitando que la observaran detenidamente. Cuando la ceremonia estaba por concluir, decidí marcharme temprano con mi hija. Pero, en cuanto me di la vuelta, ella ya no estaba a mi lado. Al alzar la vista, la vi corriendo hacia la madre de Eduardo, con su barbilla levantada con valentía. «¡Abuela! Deja de mirar a mi mamá así», exclamó la niña. La madre de Eduardo se quedó helada durante un largo rato. Su rostro reflejaba incredulidad. Temblorosa, extendió la mano y tocó el pequeño rostro de mi hija. «Dime, ¿cuántos años tienes?», le preguntó en voz baja. Mi hija levantó 4 deditos y respondió obedientemente, tal como le había enseñado. «Tengo 4 años». Los ojos de la mujer se oscurecieron y murmuró para sí misma: «Es demasiado parecida, realmente demasiado parecida». La pequeña frente a ella era idéntica a como había sido en su infancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La expresión de la madre de Eduardo era inusual, y temí que descubriera la verdad. Rápidamente caminé hacia mi hija, dispuesta a llevármela de inmediato. Pero, justo en ese instante, un niño de 5 o 6 años intervino. «¡Mentira!
Hace un momento dijiste que tenías 5 años. Mi hija levantó la vista hacia mí, sonrojada, y murmuró con timidez: Mami, antes me olvidé. Cerré los ojos y suspiré en silencio, resignándome a la situación. Afortunadamente, Eduardo ya tenía un hijo y sus padres ya contaban con su heredero varón. No importa lo que pase, no dejaré que nadie me arrebate a mi hija. En ese momento, Consuela fue llamada para conversar con algunos invitados. Me miró con una expresión inquisitiva. Le asentí levemente. Cuando la boda terminó, mi hija y yo fuimos con los padres de Eduardo a la antigua residencia de la familia. En el coche, mamá abrazó con fuerza a mi hija, sin querer soltarla, con una expresión de entusiasmo. El padre de Eduardo rara vez sonreía de esa manera, pero la persona más feliz seguía siendo Eduardo. Desde que subió al coche, no había apartado la mirada de la niña. Cuando la llevaron afuera a jugar con la niñera, finalmente hablé. La niña es mía, no se las voy a entregar. Viendo mi determinación, mamá tampoco quiso ceder. Es la nieta de la familia Smith, no puedo dejar que te la lleves. Dime cuánto quieres. Como no tenía sentido seguir hablando, tomé mi bolso y me dispuse a irme. Pero Eduardo se paró en la puerta, bloqueándome el paso. La has criado muy bien, pero mi madre no tiene derecho a decidir. En ese momento, sentí la emoción en su voz. Estaba tan entusiasmado que incluso su tono se volvió más suave. Aún así, esas palabras me hicieron sentir un poco menos indiferente hacia él. Tienes un hijo, tus padres ya tienen un nieto varón. ¿Por qué insisten en pelear por mi hija? Pero en cuanto dije esto, los rostros de los tres cambiaron. La expresión de Eduardo se volvió fría, como si no tuviera nada que ver con él. Mientras que sus padres, en sus rostros apareció un claro gesto de desprecio. Incluso me pregunté si lo había imaginado mal. Después de todo, ese era el nieto que siempre habían anhelado. Esa duda mía fue respondida más tarde por Consuela. Resulta que, después de que me fui, Eduardo entregó al hijo que tuvo con Dionisa para que fuera criado por otra familia. Cuando el niño cumplió 4 años, los padres de Eduardo lo encontraron y lo llevaron de vuelta a casa. Pero Eduardo se negó a reconocerlo. Un niño que ni siquiera su propio padre aceptaba, hasta el día de hoy, no ha podido tomar el apellido Smith. Como no creció a su lado, como sus hábitos no coincidían con los de la familia, y como su existencia significaba que Eduardo no volviera más a casa. Poco a poco, incluso ellos comenzaron a tratarlo con indiferencia. Ahora el niño vive aislado, encerrándose en su habitación todos los días, sin querer ver a nadie. Guardé silencio durante un largo rato antes de preguntar: ¿y qué hay de Dionisa? ¿Acaso no le importa? Al otro lado de la línea, Consuela bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Escuché que al principio mi hermano fue víctima de una trampa de Dionisa. Le pusieron algo en la bebida. Según lo que sabía Consuela, después de ver el vídeo que le dejé, Eduardo empezó a sospechar de todo. Ese vídeo lo grabé yo misma el día que fui a la casa de Dionisa. Después de descubrir qué tipo de persona era, ¿cómo podría haber ido sin ninguna precaución? Poco después, Eduardo realmente encontró pruebas. No tuvo piedad y la envió directamente a prisión. Al escuchar todo esto, solo sentí cierta ironía. Nunca imaginé que las cosas terminarían de esa manera. Pero el que más pena me daba era el niño que ella dio a luz. Desde que Eduardo supo que teníamos una hija, empezó a tener la intención de volver conmigo. Sus padres lo apoyaban por completo, así podrían ver a su nieta con más frecuencia. Así que comenzó a cortejarme con los mismos trucos de antes, intentando todo tipo de métodos, al punto de que tenía que evitarlo todos los días. Viendo mi situación, Consuela me sugirió: ¿por qué no regresas con él? La verdad, yo también había considerado esa posibilidad. Pero cuando le pregunté a mi hija, aunque aceptó, vi la duda en sus ojos. No dije nada, solo esperé pacientemente a que expresara sus verdaderos sentimientos. Un rato después, me miró y me preguntó en voz baja: «Mamá, me gusta este lugar. ¿Podemos no regresar allá?» La miré con ternura y le pregunté suavemente: «Entonces, ¿te gusta ese señor que siempre está parado bajo nuestro edificio?» Mi hija era muy inteligente y comprensiva. Hasta ahora, nunca me había preguntado sobre su padre. Pero en ese momento, parpadeó y susurró: «¿Él es mi papá?» Sus ojos brillaban con una luz radiante.
Le respondí suavemente. Sí, él es tu papá. Mientras ella sea feliz, no volveremos. En cuanto a Eduardo, que seguía persiguiéndome sin cesar, ya encontraré la forma de lidiar con él. Lo cité para hablar en privado. Me rechazó 3 veces antes de finalmente aparecer. Nos conocíamos demasiado bien. Si no hubiera sido yo quien lo llamara, quizá todavía habría esperanza de reconciliación. Pero ahora, entendió claramente que entre nosotros no quedaba ninguna posibilidad. ¿Ni siquiera por nuestra hija puedes volver conmigo? Me lo preguntó con un tono humilde, pero esas palabras fueron lo que más me enfureció. Eduardo, antes que madre, soy una persona. Puedo hacer cualquier cosa por mi hija, pero solo si es por mi propia voluntad. Durante todos estos años, rara vez recordé nuestro pasado juntos. Y respecto a Dionisa, nunca pensé en ella ni una sola vez. Pero hoy, para que Eduardo abandonara por completo su esperanza, decidí abrir con mis propias manos una herida ya cicatrizada, exponiendo el dolor que nunca quise tocar. Revolví suavemente mi café y, con la voz más tranquila posible, le pregunté: Eduardo, recuerdo claramente que cuando salíamos, nunca aceptabas bebidas de extraños. Levanté la mirada y lo miré directamente. Entonces, ¿por qué esa noche bebiste la copa de Dionisa? Sus dedos se apretaron de repente, sus labios temblaron varias veces. Después de un largo silencio, cerró los ojos con desesperación. Esa noche, me sentí atraído por ella. Esa era la verdad que nunca quise enfrentar, la misma noche en la que intentó explicarse. Muchas mujeres intentaron acercarse a él, pero ninguna lo había logrado. Solo bastó un momento de debilidad, aunque fuera un instante fugaz, existió. Por eso, Dionisa tuvo la oportunidad de aprovecharlo. Eduardo, en el fondo, siempre lo supo. Simplemente no quería admitirlo. Cuando me fui, volvió a llorar frente a mí una vez más. Pero yo, nunca más derramaré una lágrima por él. Esta es la verdad que menos quiero enfrentar, en aquella noche en la que intentaste explicarte conmigo. No es que no hubiera mujeres que quisieran acercarse a ti, pero hasta entonces, ninguna lo había logrado. Solo bastó un momento de debilidad, aunque fuera un instante fugaz, existió. Por eso, tu Dudoan tuvo la oportunidad de aprovecharlo. Jian Banache, en el fondo, también entendía la razón. Simplemente no quería admitirlo. Cuando me fui, volvió a llorar frente a mí una vez más. Pero yo, nunca más derramaré una lágrima por él.